En primer lugar, es bueno destacar que el anuncio del presidente es convocar a toda la sociedad a un debate, un amplio debate, escuchar las diferentes opiniones antes de tomar una decisión. Entiendo que es un proceso bien interesante, porque regularmente se toman las decisiones y después que viene el debate. Y bueno, nosotros lo que hemos respaldado abrir el debate y lo estamos abriendo con los trabajadores, las trabajadoras, cuál es el impacto que se pueda tener, porque hay una realidad. Indudablemente, aquí no hay solamente un subsidio de la gasolina, aquí previamente se paga para echar gasolina, es uno de los ejemplos fundamentales y tiene sus repercusiones. Una es el contrabando de extracción, que es uno de los elementos fundamentales, bueno, que en las fronteras ha causado bastante inconveniente. Y en segundo lugar, que crea una distorsión de lo que es la realidad desde el punto de vista de la relación entre lo que se produce, el precio real, y lo que realmente se consume. Y además en comparación con el mercado internacional, ya que Venezuela presenta el precio de la gasolina más bajo del mundo. ¿Cómo se llama? Un potecito de agua o un refresco es mucho más barato que la gasolina y cómo le cuesta a los trabajadores y las trabajadoras petroleras extraerlo y sobre todo el proceso de refinación. Entonces, en medio de eso, bueno, abrir el debate. Ahora, uno sabe que aquí regularmente cuando se ha tomado alguna medida de carácter económico, el componente de la especulación en el área de la inflación tiene alrededor del 60%, eso ha sido estudiado, entonces sabemos que pueda tener un impacto de esa naturaleza. Bueno, es parte, el país está en estos momentos para recibir un aumento en la inflación, tomando en cuenta que durante todo el año ha ascendido a 60% y se espera hasta un 100% para el final de año. Es bueno destacar lo que tendría un componente de la inflación desde el punto de vista especulativo y por eso nosotros hemos planteado la necesidad de tomar las medidas económicas con relación a la gasolina, pero previendo también la lucha que tenemos de tener, sobre todo, insisto, con los niveles de especulación que regularmente se presentan, porque no habría justificación. Cuando alguien eche en estos instantes la gasolina, regularmente a veces se deja hasta más de propina, es un proceso. Uno lo ve, porque es parte diario. A veces se deja la propina más de lo que se echa en la gasolina. Ahora, hay que medir, y es parte del debate que se debe desarrollar. Un ejemplo, los que trabajan directamente con, con la gasolina, con su medio de transporte, lo que es el transporte pesado, lo que es el transporte, los taxistas, para poner algún ejemplo. Claro. A lo mejor pueden haber medidas de carácter provisional o de manera especial para ese sector. Entiendo que eso debe ser el análisis. Y lo clave y lo fundamental, que lo ha dicho el presidente, no es para cubrir déficit desde el punto de vista fiscal, sino fundamentalmente destinarlo a algunas áreas, unas áreas desde el punto de vista social que son bien interesantes, que tienen que ver con las becas, que tienen que ver con las pensiones, que es una política que se ha venido desarrollando desde hace el debate tiempo. Se estará realizando para determinar el precio de la gasolina, pero ¿no se debería incluir el debate también para determinar el destino de estos nuevos ingresos? Estamos convencidos, debe formar parte de ese. Sin embargo, el presidente ya anunció los porcentajes a los cuales iba a estar destinado. Como propuesta, lo que señaló, la propuesta que estamos presentando, que un 20% sea destinado, un ejemplo, para aumentar las becas, un 20% para Amor Mayor, pero debe formar parte del debate. Nosotros entendemos que debe ir destinado no a cubrir la burocracia del Estado para medidas de esa naturaleza, sino fundamentalmente en el área social, y eso es lo que ha venido anunciando precisamente el presidente. Y las necesidades están presentes, ya que por supuesto en el sector salud, en diferentes sectores, digamos, de primordiales de la sociedad hay déficits. Entonces las necesidades están planteadas, ya sería la acción a través de los ingresos para solucionar estos problemas. Pero yo no creo que haya un déficit en materia de salud. Claro, siempre hay que hacer los niveles de inversión en materia de educación como se ha venido desarrollando. Por eso la propuesta que ha presentado el presidente es acelerar esos temas que regularmente le llegan directamente a los venezolanos y a las venezolanas. Claro, uno puede decir que es como exclusivo, o sea, los becarios, es aumentar el número de becas y aumentar la beca en sí.
las pensiones. Hay un proceso de más de 2.500.000 nuevos pensionados que se han incorporado. Bueno, acelerar ese proceso y hacer los ajustes necesarios. Una política contra la inseguridad que se viene trabajando con los cuadrantes que amerita inversiones de esa naturaleza. Ese es el planteamiento fundamental. Ahora, es para el debate, para la discusión, que todos los venezolanos y todas las venezolanas opinen, que aquellos que estén en contra, bueno, den las razones, lo que podemos estar a favor y hacia dónde se debe dar esa materia, bueno, damos nuestra opinión. Pero incluso insisto, tomando en cuenta que ayer se inició el Congreso Nacional de Trabajadores, que se va a extender hasta el mes de noviembre, ustedes como sindicatos y como trabajadores, en el caso de las prestaciones, en el caso de las pensiones, ¿cuáles son sus demandas para también de repente estos destinos de estos nuevos ingresos? Claro, ahorita el elemento fundamental es mejorar los niveles productivos. Hay una guerra económica abierta que se ha presentado y nosotros creemos que los trabajadores y las trabajadoras en estos instantes es el factor fundamental para garantizar que más nunca haya escasez, que podemos tener los aumentos de salario que se ha venido determinando todos los años, pero si no tenemos el producto, y el producto que lo hacen los trabajadores, no lo hacen los empresarios. Entonces, ¿cómo dar ese salto para garantizar que los bienes y servicios que producen los propios trabajadores, bueno, le lleguen precisamente a todo el país? Eso es una de las materias fundamentales. Otro, la lucha contra la especulación. No hacemos nada con mejorar el salario, con las discusiones de contrato colectivo, con tener aumentos como se ha tenido de salario, si eso va precisamente a los niveles especulativos y bueno, pasa por manos de los trabajadores para llegar a los factores que precisamente inciden de esa naturaleza. Fíjate que en el debate que estamos dando con la gasolina no es para aumento de salario, no es para, insisto, la burocracia, la propuesta que se ha venido presentando. Creo que los trabajadores en estos instantes, las trabajadoras tienen un papel fundamental en garantizar con su esfuerzo, con su trabajo y sobre todo esas empresas que fueron recuperadas, sobre todo en el campo que se ha venido trabajando para garantizar lo que hemos llamado la soberanía alimentaria y tener los bienes y servicios de parte. Y las reivindicaciones a los trabajadores, por ejemplo, el caso de Sidor también con sus demandas, ¿cómo está respaldando, digamos, el sindicato de trabajadores a todos estos sectores? No, indudablemente los trabajadores y las trabajadoras de Sidor que tienen 4 años sin haberse discutido el contrato colectivo, que no quiere decir que anualmente no se haya hecho ajuste precisamente por ese retraso, nosotros lo estamos respaldando. Hay propuestas y planteamientos para la discusión del contrato colectivo. Entre el año 2013 y 2014 más de 500 contratos colectivos se han debatido. Ahora, no estamos de acuerdo con la metodología que ellos han venido utilizando. Se han encristado como una especie de mafia dentro de la dirigencia sindical. Es una pelea interna también que ellos tienen para ver quién es más radical, porque viene el proceso electoral que ha ocasionado trancas de la ciudad, que impidieron que entrara comida, que impidieron precisamente que entrara la gasolina. Son acciones que nosotros rechazamos. Sin embargo, por supuesto, defendemos los derechos que tienen los trabajadores y las trabajadoras. La audiencia, y tenemos seguidores de Twitter que nos preguntan acerca del mantenimiento de las refinerías, porque resaltan la importancia de disponer los recursos del aumento de las misiones, pero en este caso particular plantean el mantenimiento de las refinerías. También nos preguntamos en el caso de los pensionados, cómo se reivindicará y también tomando en cuenta esta revisión de lo que es la ley del trabajo y cómo el mismo presidente solicitó que fueran aplicadas y ser muy severo en lo que es la aplicación de la ley del trabajo, ¿cómo se estará beneficiando a esta población? Sí, fíjate, en primer lugar, hay una política que nosotros sí hemos venido exigiendo como trabajadores de avanzar en lo que tiene que ver con todas las áreas de mantenimiento no solamente el sector petrolero, pero en particular el sector petrolero, entre ellos los niveles de refinería, evitar los riesgos que empresas de esa naturaleza, que ese trabajo, bueno, implica. Ahí los propios trabajadores se han venido organizando en sus brigadas para avanzar y señalar cuáles son las fallas que se pueden determinar. Y ahí, bueno, los recursos están para no solamente, insisto, la refinería, sino todo el complejo industrial de la industria petrolera. Y lo otro es el anuncio que sí hizo el presidente a solicitud de los trabajadores. Hemos visto cómo algunos sectores empresariales han venido reduciendo los niveles productivos como parte de la guerra económica que se ha desarrollado. Otros que han cerrado algunas áreas de trabajo.
por supuesto repercutiendo en la producción. Los trabajadores y las trabajadoras lo conocen, porque son los que están ahí, son los que lo producen. Bueno, y el llamado y el planteamiento que se hizo es que se corre el riesgo la pérdida de empleo y la disminución de la producción. Ahí es donde señaló aquellos empresarios que estén en esa guerra, bueno, que los trabajadores asuman el control de eso, que el Estado invertiría, pero que no podemos permitir que simple y llanamente se cierren empresas que produce bienes y servicios para todos los venezolanos y que simple y llanamente se presente lo que hemos llamado los lockouts empresariales. Los trabajadores estamos en capacidad de producir, de garantizar los bienes y servicios para que más nunca que haya los niveles de escasez que se produjeron.